Pues me he estado viendo y repasando el partido del Arsenal contra el PSV Eindhoven y ahí te encuentras la gran diferencia, ¿no? Ahí es donde ve lo que realmente es disfrutar del fútbol, de un fútbol atractivo, un fútbol ofensivo y lo que nosotros tuvimos que vivir ayer, ¿no? Que la segunda parte sí que estuvo bastante entretenida, también en parte por el hecho de tener que buscar cómo fuese el gol, pero con una primera parte horrenda, ¿no? Con un montón de centrocampistas, muy poco juego ofensivo, muy poca profundidad, etcétera. Y de repente vemos como el Arsenal que le mete con una plantilla claramente peor que la nuestra, repito, con una plantilla claramente o peor que la nuestra, le mete 4 goles al PSV Eindhoven jugando con 5 atacantes. Porque fijaos cuál fue la alineación ayer del Arsenal. Bueno, evidentemente los 4 defensas de siempre. Bueno, Benjamin White a veces no es tan titularísimo, pero también juega bastante. Luego, Declan Rice, que al fin y al cabo es como, digamos, el ancla de todo el equipo. Luego, Kai Havertz, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Jesús, Leonardo Trossard. Y curiosamente, ayer, Kai Havertz, pese a no hacer el partido de su vida, jugó mejor. Eh, Curiosamente, jugó más atrasado, jugó más de media punta y no tanto de 9. Y curiosamente, de estos últimos partidos del Arsenal, que prácticamente yo casi siempre que puedo veo el Arsenal, voy a decir que es de los mejores partidos, ¿no? que ha hecho Havertz. Curiosamente, detrás del punta y no de delantero. Y bueno, mucha gente piensa que el Arsenal de Arteta es un equipo, ¿no?, muy de posesión y tampoco es así. Si al fin y al cabo, yo creo que el Arsenal de Arteta, por eso me gusta tanto, es un fútbol ofensivo. No es tampoco un fútbol como mucha gente piensa, que como Arteta viene de la escuela de Guardiola, hay mucho tiki-taka, que no. Si es que el tema del tiki-taka ya hace bastante tiempo que, como quien dice, desapareció. Y es curioso porque lo mantiene muchas veces más equipos, digamos, mediocres que equipos top. Porque incluso el City de Guardiola no es un equipo que sea súper tiki-taka ni muchísimo menos. De hecho, es un equipo bastante que suelen ser bastante verticales. Y es como es el Arsenal. El Arsenal es un equipo que es bastante vertical. Y si os fijáis, de hecho, la posesión tampoco tuvo tanto. No sé cuál tuvo, pero diría que más de un 60 no tuvieron, honestamente, en general. A ver dónde lo pone esto por aquí. La posesión, la posesión. Vale, fijaos, aquí es la posesión. Y si os fijáis, lo dicho, no supera el 60%. 59% el Arsenal y 41% el PSV Eindhoven. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces yo creo que se malinterpreta lo que viene siendo el fútbol, por ejemplo, de Arteta, ¿no? Porque se tiene como que es la escuela de Guardiola, entonces va a ser un tiki-taka y no. Arteta, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo porque es un fútbol muy ofensivo y muy vertical. No porque sea un equipo que se ponga a dar 400.000 toques, porque es que no es así. No es así. De hecho, el propio City de Guardiola no es así. No tiene nada que ver con el tiki-taka, digamos, de hace bastantes años. No tiene nada que ver. Y honestamente, yo me imagino y digo, tener, por ejemplo, un entrenador como Arteta en el Real Madrid, es que tendría que ser una delicia. Pero una delicia. Em, Muchos probablemente estén pensando, bueno, Arteta, un loser como Arteta, que esto es lo de siempre, tío. Este es el daño que hace, en mi opinión, cuentas como por ejemplo la de Season, que mira que a mí para algunas cosas me gusta, pero dice, para otras cosas dice que era estupidez. Y es el típico, ¿no? Que coge y te dice, no, pero es que Arteta es un loser. No, pero es que Jürgen Klopp es un loser porque perdió 2 finales. Y es tipo, ¿de verdad, por ejemplo, Jürgen Klopp perdió 2 finales por él? O sea, ¿fue culpa de él? O digamos en gran parte gracias a él se pudo también llegar a esas finales. Y al fin y al cabo es lo que yo voy, porque parece muchas veces, ¿no?, que para, digamos, llegar lejos, para competir, para conseguir resultados, para ganar títulos, etcétera, hay que jugar o no se puede jugar ofensivo. Y al fin y al cabo los datos están ahí, las estadísticas están ahí y la historia está ahí. Y en el fútbol se ha ganado Champions, se ha ganado Liga, etcétera, tanto jugando con un fútbol bastante defensivo, tanto jugando con un fútbol bastante ofensivo. Es estúpido pensar que no se puede jugar muy ofensivo porque entonces te la hacen, que no, que no.
Si es que la propia historia del fútbol está ahí y ha ganado equipos siendo muy ofensivos y otros siendo muy defensivos. Y yo, honestamente, puestos a, a ganar de alguna forma, prefiero ganar con un fútbol muy ofensivo. Y no, por ejemplo, tener un plantillón, a falta, evidentemente, de ciertos atacantes como tiene Real Madrid, y tener que comerme una primera parte contra el Unión Berlín, que es un equipo que estaba debutando en la Champions. Y me tengo que comer una primera parte con 4 centrocampistas. Prácticamente como si nos estuviéramos enfrentando, yo qué sé, al Barça de Guardiola. Y es lo que me da coraje, que hay una falsa creencia como de no se puede jugar muy ofensivo porque si se juega muy ofensivo, entonces la probabilidad de perder aumenta. Y no es verdad. Pero repito, que no es algo que diga yo, es algo que dice la historia. Que se ha ganado Champions jugando con un fútbol muy ofensivo y se ha ganado Champions jugando de fútbol bastante defensivo. Pero yo digo, ¿cuál es más atractivo? ¿El fútbol ofensivo o fútbol defensivo? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más atractivo? ¿Jugar con 4 centrocampistas o jugar con 4 atacantes? Evidentemente, también depende de qué 4 atacantes, pero en líneas generales y evidentemente refiriéndome a un nivel élite como por ejemplo el Champions League. Pues evidentemente ves a un Arsenal y es que no tiene, es que punto de comparación. Es que por ejemplo yo lo pienso, y viendo el partido del Arsenal lo pienso y digo, honestamente, si solamente imaginaos, para que le quitan el escudo al Arsenal, quitan el escudo al PSV Eindhoven, quitan el escudo al Real Madrid y quitan el escudo al Unión Berlín. Y solamente hay que fijarse en lo futbolístico. Yo, honestamente, me quedo con el partido, por ejemplo, del Arsenal antes que con el partido del Real Madrid. Lo digo en serio, es que por eso digo que eh, el tema del estilo de juego, que yo tampoco es que sea, que al fin y al cabo, entre comillas, no soy tan resultadista, pero también soy de los que piensa que, honestamente, prefiero, como quien dice, ganar jugando mal. El tema es que muchas veces, incluso la mayoría de veces, de las que se pierde, se suele perder jugando de forma defensiva. Al menos eso es lo que yo percibo. Esto no es ninguna estadística, no hay ningún dato, pero yo percibo que cuanto más defensivo se juega, más probable se deja perder. Al menos teniendo un equipo élite. En cambio, tenemos un entrenador que, teniendo una plantilla mucho mejor que la del Arsenal, es que honestamente, y me duele decirlo como madridista, pero es que me entretiene en líneas generales muchísimo más ver al Arsenal antes que ver al Real Madrid, teniendo una peor plantilla. Y es que veo al Madrid y hay muchas veces que se me hace soporífero y veo al Arsenal y me entretiene muchísimo más. Y ya vendrá alguno estúpido diciendo, bueno, pero nosotros estamos invictos, el Arsenal no. Hombre, evidentemente, dale a Arteta el equipo que tiene Real Madrid y veremos lo que hace, lógicamente, claro. Evidentemente, el Madrid tiene, en cuanto a jugadores, tiene mejores jugadores que el Arsenal. Pues evidentemente es mucho más probable que pueda ganar los partidos. Pero no es por una cuestión de entrenador. Es de, al fin y al cabo, sentido común. Pero bueno, simplemente quería comentaros esto porque, bueno, si os fijáis, el Arsenal jugó con 5 atacantes, metió 4-0. El City también jugó con 4 atacantes y también ganó. En fin, que el Liverpool también, por ejemplo, está haciendo buenos partidos en la Premier y también está jugando con 5 atacantes. Así que de verdad, que os quiten el cuento ese de que si se juega muy ofensivo es que entonces te pillan en la contra y tal y cual. A la contra te pueden pillar jugando un fútbol ofensivo y defensivo. De hecho, casi que es más probable que te pillen una contra jugando con 5 centrocampistas incluso que jugando con 4 atacantes. ¿Por qué? Porque si juegas con tanto centro del campo, tienes tanto la posesión y digamos te llega un punto que está mucho tiempo en campo rival, simplemente tocando la pelota a modo como si fuera un partido de balonmano. Y nada más que te cogen la contra, te cogen la contra con todos tus jugadores en el campo rival. Y es una contra que son mucho más peligrosas que en cambio si tienes 4 jugadores ofensivos, pero que al fin y al cabo, como el juego es mucho más vertical, pues digamos tu equipo no termina tan en el campo rival. Simplemente al fin y al cabo mi opinión, de hecho os animo a que me dejéis la vuestra en la caja de comentarios, pero me llama mucho la atención y me da rabia que teniendo un equipo como el que tenemos, que se podría hacer un fútbol mucho más vistoso y en mi opinión mucho más productivo, y en cambio tenemos que comernos la primera parte cada 2 por 3 como la que nos comimos por ejemplo ayer. Por el abuelo, que repito, que madre mía tiene que tener probablemente en su casa, en su mesita de noche, un cuadro de Courtois.
porque honestamente le debe prácticamente todo a Courtois. Porque si no se gana esa Champions, vamos, estaría fuera, pero hace ya no sé cuánto. Poco más, dejad un me gusta, que ya sabéis que ha ido un montonazo y nos vemos en el siguiente vídeo.